Otro trabajador para capacitar. Este, lo juro, es un asesino en serie. Un tipo sucio que huele a metal y heces. Terminé contratándolo por quién sabe qué razón. Llega tarde, sin uniforme, siempre. Desesperado por trabajadores en este punto, así que lo dejé pasar. Estaba trabajando en un turno anterior, de repente código marrón. What the fuck no.jpg. Nuevos tipos siendo apuntados con una pistola por otro tipo. Entra la policía, ambos son abordados / arrestados. Llenando el papeleo sobre la situación. Descubro que tenía rifles, cuchillos y poesía sobre asesinar a todos en el mundo. Linkin Park se intensifica. Voy a la estación después de enterarme de que tenía una lista de personas para matar. Mi nombre es el quinto en la lista y conocía al tipo desde hacía una semana. Se suicida unos días después en la cárcel. Ahora a las historias de fantasmas. Realmente no puedo enviar un mensaje de texto verde a esta, así que... Hay una historia en mi tienda de que a un tipo le cortaron la cabeza mientras operaba una de las máquinas en la trastienda, y que se puede escuchar el espantoso incidente a altas horas de la noche, exactamente a la 1:33 am. Trabajando hasta tarde otra vez como siempre. Organizando la trastienda, asegurándome de que esté lista para los cigarrillos de la mañana. Moviendo la pasta cuando de repente escucho el equipo eléctrico en funcionamiento. Soy uno de los 2 que tienen permiso legal para usarlo, aparte de mi gerente, que se fue a las 7 cuando llegué al trabajo. Los sonidos son fuertes, suenan como si el equipo estuviera teniendo problemas con algo. Me dan escalofríos, miro a mi alrededor, tanto el gato hidráulico como la cosa que usamos para poner las tarimas en lo alto están ahí. Máximo que. Doblo la esquina y veo a un hombre sin cabeza parado allí. Absolutamente, literalmente me cagué encima, quiero decir que lo hice, de hecho defequé en mis pantalones. Me alejo lentamente, el sonido se hace más fuerte. Como huesos en una trituradora, ese tipo de sonido. Corro a la gerencia y les digo que estoy súper enfermo y que necesito ir a casa. Paso los 3 días bebiendo 2 litros de vodka y rezándole a Cristo para no morir nunca así. Llego a casa de beber con mis amigos, aturdido y cansado. Veo a mi esposa caminando hacia el dormitorio, es hora de dormir para ella también. Acostado en la cama con mi esposa. Hablamos en la oscuridad, como es nuestra rutina nocturna. Se va al baño. Regresa aproximadamente 1 minuto después, cierra y echa llave a la puerta como de costumbre. Se vuelve a acostar en la cama. Le gusta dormir con su brazo sobre mí y la cabeza en mi cuello. Intento hablar con ella, sin respuesta. Asumo que se ha quedado dormida. Empiezo a cabecear, mi cerebro piensa en estupideces como elefantes haciendo volteretas hacia atrás. Me despierto de golpe, el pomo de la puerta del dormitorio se mueve. Miro hacia la puerta y escucho a mi esposa al otro lado decir: Deja de jugar, déjame entrar. Cago ladrillos.gif. Miro a mi esposa dormida. Apenas puedo distinguir algo debido a la oscuridad. Me escabullo de debajo de ella y enciendo la luz. La miro de nuevo, no hay nadie. Miro alrededor de la habitación, mi esposa comienza a enojarse y a exigir que la deje entrar. Voy a abrir la puerta. El pasillo está completamente oscuro, no hay nadie. Cago mucho más ladrillos.gif. De repente me desvelo y me doy cuenta de que mi esposa está trabajando doble turno. Ahogándome en los ladrillos que cague.gif. Cuando tenía 20 años, estaba sin trabajo y no tenía universidad ni planes de ir a la universidad. Estaba básicamente perdido en el limbo sin saber a dónde ir. Vivía en casa y pasaba horas en internet, despierto toda la noche y durmiendo todo el día. Siempre fui un poco introvertido y prefería mi compañía. Quedarme despierto toda la noche e ignorar el día era una forma de salir de la norma y evitar a la gente por completo. Entonces recibí la charla clásica de mi padre que todos los niños reciben cuando son inútiles, sentados en casa sin hacer nada. Estaba cansado de oírla, así que decidí que necesitaba mudarme para continuar con mi comportamiento perezoso y antisocial. Tengo familia en el norte, en el campo. No hay nada alrededor, excepto un par de aserraderos y un par de minas de níquel.
Mi abuelo tiene una propiedad de más de 350 acres de monte inexplorado. Apenas era cultivable, solo una sección gigante de bosques, arroyos, estanques y rocas. Mi abuelo tiene un tiempo compartido en Florida, así que estuvo fuera el resto del año. Lo llamé y le pregunté si podía ir a vivir allí. A cambio, haría leñador para conseguir madera para vender y usar. Recuerdo sus comentarios exactamente: sí, me importa una mierda, estás perdiendo el tiempo allí arriba. Sin trabajo, sin escuela, sin gente, sin internet, pero si eso es lo que quieres, adelante, vuélvete loco, solo no quemes mi maldita casa. Mis maletas ya estaban empacadas, sabía que no le importaría. Le conté a mi papá lo que estaba haciendo. Se quedó prácticamente sin palabras y tenía una mirada preocupada. Luego me dijo que estaba desperdiciando mi vida y que debería ir a la escuela. Le dije que era lo que quería y necesitaba hacer. Nos separamos. Me subí a mi Civic Hatch del 93 que tenía la suspensión destrozada y llantas lisas y tomé un viaje de 14 horas en auto a tierra de nadie. Estaba más feliz que un cerdo en la mierda. Me acomodé bien cuando llegué a la casa. Se la dio a mi abuelo, un irlandés fallecido. Construyó la casa con su familia a mediados del siglo XIX cuando era niño y ha estado allí desde entonces. Si alguna vez has visto El horror de Amityville, se parece a esa casa, pero mucho, mucho más pequeña. La estufa era una vieja bestia negra de hierro fundido. Del tipo que solo se ve en películas o en un recorrido por un pueblo histórico antiguo. Tenía un granero grande lleno de herramientas y un viejo tractor JD, un ahumadero para carnes, un gran huerto, una letrina y un gallinero que ya no se usaba. Después de desempacar y relajarme, la distancia y el hecho de que estaba solo comenzaron a hacerse notar. No había televisión, internet ni videojuegos a la vista por suerte. Mi abuelo tenía 2 motos de nieve, un cuatriciclo, una moto de agua y una moto de cross, y muchos rifles de caza y escopetas. Pensé que pasaría la mayor parte del tiempo al aire libre, lo cual estaba bien, pero estaba un poco nervioso. Al día siguiente conduje hasta el pueblo, si es que se le puede llamar así. Me abastecí de conservas y comida de despensa que podría sobrevivir a un holocausto nuclear. Volví y me puse a leñar. Al principio me costó recordar todo lo que mi abuelo me había enseñado de niño, de 8 a 12 años, pero después de 4 o 5 horas lo tenía dominado. Llevaba el tractor, las cadenas y los ganchos, un bidón y una motosierra al monte. Buscaba un cedro o un abeto, lo cortaba. Lo encadenaba al tractor y lo arrastraba hasta el sendero principal, donde me esperaba un remolque de plataforma normal. Luego lo cortaba en secciones de 2 a 3 pies y las apilaba. Una vez que el remolque estaba lleno, lo remolcaba hasta el granero, donde en la parte trasera había una gran cortadora de leña hidráulica. La partía en 4, 6 secciones, dependiendo del diámetro de la pieza. Una vez que lo cortaba todo, lo apilaba. Esta era la rutina. Era un trabajo largo y duro, pero me daba un propósito y me daba alegría. Me consideraba un pionero. Estaba al aire libre, solo, talando árboles y proporcionando a los aldeanos algo que necesitaban para sobrevivir. Me sentía orgulloso de mí mismo y ganaba dinero haciéndolo. Aunque no me estaba haciendo rico, tenía suficiente para todas las comodidades necesarias para sobrevivir en un lugar así. Mantuve esta rutina durante meses, y los lugareños empezaron a venir a pedirme leña porque era barata, y yo era un joven que cuidaba la casa de mi abuelo, quien era muy respetado en el pueblo. Luego llegó el invierno y todo se fue a la mierda. El invierno en la granja fue uno de los momentos más deprimentes de mi vida. No poder trabajar mucho y no tener contacto humano interesante ni internet realmente me deprimía. Reflexioné sobre mi vida y el hecho de que ya no tenía amigos porque los había abandonado sin previo aviso. ¿Por qué hice esto? No lo sé, pero tenía algunos un tipo de sensación mental de que tenía que dejar a todos atrás y no volver a hablarles nunca más. Empecé a tener pensamientos suicidas. Cuanto más pensaba en suicidarme, más lo aceptaba como algo aceptable. No era religioso, así que no pensaba en ir directamente al infierno, lo veía más como, si un pez dorado muriera, ¿a dónde crees que iría? Creo que no va a ninguna parte, solo está muerto, oscuridad, sin más pensamientos, como apagar un coche para siempre. Pensé en cuánto me extrañaría mi familia y cuánto les dolería, pero estaba tan deprimido, infeliz e incómodo por mi progreso en la vida y el hecho de que no tenía a nadie. Después de unas semanas de menos 30 grados Celsius y nieve brutal, decidí subirme a una moto de nieve, cargar mis raquetas de nieve, tomar mi rifle y adentrarme en el bosque para acabar con mi sufrimiento mental. Lo había renunciado a todo.
Me subí al trineo a las 8 a.m. El sol brillaba más que nunca. No se podía mirar a ningún lado sin entrecerrar los ojos como un esquimal. El sol se reflejaba en el paisaje nevado como si fuera un espejo. Con el tanque lleno y un bidón de gasolina como respaldo, podía llegar muy lejos. Dejé la motonieve al ralentí para que se calentara. Pensaba que tal vez realmente lo haría. Le daba vueltas a los que hubiera pasado sí, pero en mi cabeza, como si intentara convencerme de lo contrario. Dije a la mierda en voz alta y me subí a la motonieve y la dejé ir. Tomé el sendero del tractor hasta el final del camino, adentrándome en el bosque. Termina después de un viaje de 45 minutos, y luego se convierte en senderos para vehículos de 4 ruedas y caimanes. Tomé un sendero cada vez más profundo. Después de 2 horas y media de viaje, el sendero se detuvo y dio un giro. Era el final del camino. Entonces agarré mi rifle y me puse las raquetas de nieve. Rápidamente me di cuenta de algo. No había escrito una nota para que nadie encontrara mi cuerpo o supiera lo que había hecho. Sabía que si mis padres no tenían ni idea de lo que me había pasado, se lo preguntarían el resto de sus vidas y eso los destrozaría. Grité mierda. Y tiré mi rifle. Caminé hacia mi trineo y repetí lo que dije. Empecé a girar y recuerdo que literalmente acabo de tirar mi rifle, mierda, me bajé del trineo y caminé hacia el rifle, me agaché, lo agarré y me puse de pie, luego me congelé. Una ráfaga de adrenalina se inyectó por todo mi cuerpo y convirtió mi frío cuerpo en un horno de acero. Había una figura negra en la distancia escondida detrás de un árbol observándome. No era un animal. Parecía la forma de un hombre, pero no era un hombre. Corrí a mi trineo y pisé el acelerador. Regresé a casa a toda velocidad y no miré atrás. Para volver a casa, solo me tomó tal vez 2,5 horas. Conduje duro. Entré en la casa, preparé café y comí mortadela frita con frijoles y tostadas. Mientras me atiborraba, mantuve la imagen de esa cosa en mi cabeza y me preguntaba qué era. ¿Cómo llegó allí? ¿Cuánto tiempo ha estado aquí? ¿Sabe que estoy aquí? ¿Cómo podría sobrevivir? ¿Viene por mí? ¿Puede seguir las huellas de mi moto de nieve? ¿Lo sabe mi abuelo? Entonces decidí llamar a mi abuelo en Florida. No contestó el teléfono, probablemente estaba descansando en la playa bebiendo cervezas. Pensé, mierda. Llamé a mi padre solo para calmar los nervios. Él percibió que algo andaba mal en mí y me preguntó qué pasaba. Le dije que había salido a cazar y que había visto algo. Le describí lo que vi y se quedó en silencio por teléfono. Respiró hondo y dijo: Hijo, cuando era niño y vivía en la granja, una chica y yo volvimos al lago a nadar. Llegamos en bicicleta en agosto. Llevaba mi rifle por todos los osos que pasan por la zona. Después de que la chica y yo estuviéramos nadando, riéndonos y haciendo lo nuestro, ella gritó y señaló al otro lado. Miré al otro lado de la perrera y allí estaba lo que parecía un ser humano quemado. Estaba carbonizado, tenía un poco de pelo en la cabeza. Ojos tan brillantes y azules como nunca había visto. Sus brazos eran tan largos que sus manos casi le llegaban a las rodillas. Nos chilló con el volumen más demencial que había oído, que los pájaros salían volando de los árboles. Salí corriendo del estanque, agarré mi rifle y le disparé. Corrió hacia los árboles y la chica y yo nos subimos a nuestras bicicletas y le dimos una paliza todo el camino a casa. Esa fue la primera y última vez que vi esa cosa. En realidad, no había pensado en ello en años y años hasta que me dijiste eso. Tienes que tener mucho cuidado, hijo. De hecho, ¿por qué no vienes a casa? De todos modos, es aburrido ahí arriba. Le dije que me quedaba y lo estaba pasando bien aquí. Ahora estaba mintiendo. ¿Más? ¿Lo quieres? Colgué el teléfono sin sentirme mejor, la única diferencia era que podía pensar con más claridad. Pensé, si esta cosa viene por mí, ¿la llevará un tiempo a pie? Tenía tiempo. Cogí las armas y puse una cargada en cada habitación, algunas tenían balas, otras cartuchos. También tenía un hacha que afilé a un grosor muy fino con un molinillo de piedra en el granero. Si te golpeaba la muñeca con un movimiento rápido, probablemente te arrancaría la mano de un hilo, o al menos la dejaría colgando de un hilo. A medida que se acercaba la noche, preparé una última comida, apagué todas las luces y dejé todas las persianas abiertas para tener buena visibilidad y para que fuera difícil que lo que estuviera ahí fuera me viera dentro. Subí las escaleras, que eran 2 dormitorios con grandes ventanales y un balcón con salida al exterior. Pensé que sería un lugar excelente para observar y disparar.
Mientras me acomodaba para ver si esta cosa venía, empecé a pensar en lo que iba a hacer antes. Seguía deprimido, pero como estaba activo y concentrado en algo, ya no me apetecía suicidarme. Quizás era eso, pensé. Mantenerse activo, ocupado y productivo, con un poco de emoción, te ayuda a olvidar cosas que, de todos modos, no importan. Justo cuando estaba viviendo un hito personal, oí pasos pesados en la nieve. Miré por la ventana y ante mis ojos estaba aquello que había visto antes, pero ahora a plena vista. Sentí un fuerte nerviosismo y el abdomen se me tensó y me ladró como si estuviera a punto de cagarme de miedo en cualquier momento. Era tal como me lo había descrito mi padre. Unos ojos azules penetrantes, casi brillantes. La luz de la luna se reflejaba en ellos como la cara oculta de la luna. Tenía el color y la apariencia de la arenilla del fondo de la barbacoa si no se limpia mucho. Salí corriendo al porche para disparar. Salió disparado por la casa antes de que pudiera siquiera levantar mi arma. Mierda. Volví a entrar corriendo. Corrí a la otra ventana, pude verlo de nuevo, allí parado como un idiota mirándome. Giré la manivela y la ventana se abrió. Dije, ¿quién eres? No respondió, solo me miró fijamente. Yo repito, dime quién eres o te dispararé. Entonces dijo su nombre. Lo dijo con una voz lenta, prolongada y áspera de caballo. Yurdak, mi nombre. Dije, ¿qué quieres de mí? Estoy en mis asuntos, ¿qué haces aquí? Por favor, déjame. Luego se acercó a la casa y me miró, mi nariz estaba llena del olor más penetrante de la historia, luego dijo, Si no lo haces, lo haré yo. con esa misma voz exacta que casi no se puede describir a menos que se imite con algún tipo de programa de sonido de computadora. Dije, ¿hacer qué? Dijo. Mátate, has fallado. Mi corazón se congeló. Decidí no hacerlo. Luego estiró los brazos hacia la pared de la casa y comenzó a escalarla como si fuera el maldito hombre araña. Grité y entré en pánico y por la sorpresa perdí mi rifle. Cayó por la maldita ventana y para entonces ya estaba a metros de ella. Metió su horrible mano en la ventana y me cortó el brazo con la uña. Agarré mi hacha y la enterré en su antebrazo e hizo un sonido como el que hace un oso cuando le disparas. Cayó al suelo de lado y corrí a buscar el arma de repuesto que estaba en la habitación. Regresé a la ventana y eso corría hacia el granero. Disparé, pero no sirvió de mucho. Esta arma tenía un casquillo y no es ideal para el rango de tiro al que disparé. Empujé mi cómoda al pasillo y la empujé escaleras abajo. Luego empujé la cama al pasillo y la empujé escaleras abajo. Luego empujé algunas mesitas auxiliares en la escalera. Básicamente, la obstruí para que no pudiera subir desde la planta principal. Sé que ahora puede trepar, pero preferiría tener que cubrir solo 2 lados que varios. Cerré la puerta con llave y mantuve los ojos y los oídos abiertos. No lo volví a ver. El amanecer llegó rápido. Pude ver sus gotas de sangre en la nieve. Trepé, saqué cosas de las escaleras e investigué. No estaba por ningún lado, agarré mi rifle y seguí las gotas. Bajó por el sendero del tractor, caminé durante 10 minutos siguiendo este sendero. Pude verlo alejarse aún más y también sus huellas, decidí que no valía la pena seguir adelante y cazarlo. Probablemente fue tan profundo, si no más, la primera vez que lo había visto. Decidí que era hora de irme a aquel lugar para siempre. Entré, agarré mi ropa, me subí a mi auto y comencé a conducir. Nunca se lo dije a mi papá ni a mi abuelo. Todavía tengo pesadillas con estas cosas y me pregunto cómo sabía lo que estaba pensando o lo que iba a hacer. He estado tratando de investigar otros avistamientos y descripciones, pero desafortunadamente no puedo encontrar nada. No quiero decir que sea un demonio porque realmente no sé ni creo en esa basura religiosa, no sé qué es, ni idea. Todo lo que sé es que durante los últimos 8 años desde que sucedió, he tenido una serie de problemas de salud y mala suerte. Tengo terrores nocturnos de verdad casi el 95% de mis sueños. Tengo que tomar medicamentos solo para conciliar el sueño. Creo que puede haber sido la uña que me cortó cuando llegó a la ventana. A menudo me pregunto si todavía está ahí arriba. Sé que ese no es un final digno para la historia, pero es lo que es, ¿qué más puedo decir? Impresionante historia, Ope. Es genial que pudiera hablar y tuviera un nombre. ¿Cuánto medía? ¿Parecía un humano carbonizado? ¿O tenía algún rasgo extraño, parecido a un animal? Además, no estoy segura de los problemas de salud, pero estoy segura de que los sueños se detendrán. Sin embargo, para que los sueños se detengan, debes enfrentarte a la bestia y acabar con ella. De una vez por todas.
Creo que medía alrededor de 1,90 metros. Bastante alto. Tenía una cara muy larga, una gran sobremordida, parecía humano, pero no humano, casi como si le faltara algún cromosoma o algo así. Tal vez algún día, cuando tenga un deseo de muerte, regrese y lo intente. Mi abuelo falleció hace 4 años. Mi padre y sus hermanas vendieron la propiedad a taladores rasos. Hasta donde sé, la casa fue derribada y construyeron una pequeña oficina y viviendas para los leñadores que talan allí. Esto está cerca de Chapleau, Ontario, fuera del camino habitual. Ármate y caza a ese cabrón. Si no estuviera tan al norte de Quebec, probablemente iría. Eso es un poco desafortunado. Tal vez podrías hacerte pasar por reportero y llamar al cuartel de los taladores rasos o visitarlos y preguntar si alguien ha visto algo. En realidad, dije eso hace unos 3 años. Los trabajadores ya llevaban un año allí. De hecho, dije que era técnico de pesca y vida silvestre de la región y que había oído hablar del avistamiento de una criatura, descrita como la que encontré. Dijeron que no habían visto nada parecido. Pero tienes que recordarlo. La tierra de mi abuelo tenía límites, pero más allá de esos límites, el bosque simplemente continúa en tierras de la corona durante kilómetros a lomos de mulas. Es básicamente una frontera. De alguna manera, dudo que esté muerto porque mi padre lo había visto, yo lo había visto durante más de 25 años cuando él lo vio, y conocía mis pensamientos. Hay algo en él que no es natural. Además, lo golpeé en el antebrazo con ese hacha, sé con certeza que le rompí los huesos del antebrazo porque los oí romperse, también sé que el hacha le atravesó el brazo porque la parte trasera plana del hacha estaba enterrada en su brazo. Si es como tú y yo, ese tipo de herida en un clima de menos 25 grados Celsius, es muy posible que muriera, pero no sé, hombre, pienso mucho en ello. A veces desearía, como han dicho ustedes, haber continuado y haberlo rastreado, pero estaba asustado, hacía frío y estaba conmocionado hasta la médula. Turista aquí. Una historia increíble, Ope. Estoy realmente asustado. Pero no es verdad, ¿cierto? Sí, hombre, sí pasó. De hermano a hermano. Nunca supe que se podía sentir ese tipo de miedo y preocupación a ese momento. Como dije antes, necesito antidepresivos, pastillas para dormir y ahora tengo una válvula en el corazón. Solo tengo 28 años. No tengo antecedentes de problemas de salud familiares. Fui un atleta cuando crecí. Era un amante de la naturaleza. Todo fue cuesta abajo cuando me fui. Nunca se lo dije a mi padre ni a mi abuelo. Pensé que mi padre o mi abuelo querrían ir a cazarlo y realmente no quería que se lastimaran o algo peor. Jajaja @gente, busquen en Google Maps Chapleau. Vamos, no lo van a ver en un mapa satelital. Épocas de los 2000. Primero un texto largo de contexto. En aquel entonces tenía 17 años, mi hermano 20. Ambos éramos unos imbéciles mal portados. Rebeldes hasta la muerte y todas esas mierdas. Siempre con problemas encima. Decidí mudarme con mi hermano y un primo, ya que estaba cabreado de vivir con mis padres. No era porque eran malos conmigo. Todo lo contrario. Eran muy buenos. Gente sana y de familia. Trabajaban de sol a sol para darnos a mí y a mi hermano una vida decente. Pero estábamos tan envenenados por nuestro estilo de vida que nunca vimos eso. A día de hoy me arrepiento de haberles dado tantos problemas. Si te preguntas en qué clase de problemas estábamos metidos. Bueno. Primero mi hermano. De niño era un buen chico, le iba bien en la escuela y tenía muy buenas actitudes. Pero de un momento a otro se perdió del camino. Ni siquiera él sabía qué fue lo que le pasó, porque se volvió la escoria de mierda que era. Él se fue a los 17 de la casa. Andaba en drogas y le encantaba robar pequeños locales. Le gustaba robarse cerveza, cigarrillos y más mierdas del estilo. Ningún robo grande. A excepción del último, si eso le puedes llamar grande. El pendejo vandalizó un auto, llevándose la radio y todo lo de valor que encontró adentro. Al principio se creía el rey del mundo porque nadie lo había identificado, pero luego, a medida que pasaba el tiempo, le entró la paranoia, así es que se tuvo que ir de Illinois para no ser atrapado. Dejó con el corazón roto a mis padres. Pero eso nunca le importó. En mi caso. No paraba de meterme en problemas en la escuela. Era el típico bully de turno. Genérico a más no poder. Mis notas estaban por el suelo.
Luego de un tiempo me expulsaron. Me ausentaba de la casa de mis padres por varios días. Me había conseguido un trabajo en un taller de reparador de llantas. Con eso me costeaba la hierba que tanto me encantaba fumar. Mis padres ya no sabían qué hacer conmigo. Un día simplemente volví a la casa a recoger mis mierdas sin decirle ni una sola palabra a mis padres y, como ya dije, tomé la decisión de ir a vivir con mi hermano en Detroit. Ahí mi hermano, que por comodidad llamaré Jason, le pongo así porque el cabrón era fan de Viernes 13 y esas mierdas, vivía y trabajaba de conserje en una zona de mala muerte. Y cuando digo mala muerte, me refiero a las zonas industriales abandonadas o con poca población. La renta era barata y nadie lo podría ir a arrestar en una zona tan de mierda. Por su lado Fred, así le decíamos a mi primo, ya que se parecía a Fred de Scooby-Doo, pero más flaco y más drogado, mucho más drogado. Era el mayor de los tres, pero no recuerdo cuántos años exactamente tenía. No me pregunten su historia, no la sé, nunca la quiso contar de cómo acabó siendo lo que era. Él trabajaba un poco más lejos, en una tienda de videojuegos. Yo, como recién llegaba, no tenía trabajo. Así es que cuando ellos tenían tiempo, nos la pasábamos fumando y jugando Halo. O si no, visitábamos a un amigo de Fred que era su dealer de cabecera. Me hice rápidamente amigo del hermano menor del dealer. Lo llamaré Marcos porque no se me ocurre otra cosa. Era solo un año mayor que yo. Él sí terminó la escuela y quería iniciar con el humilde emprendimiento familiar de su hermano, o sea, ser un puto dealer. Así es que éramos estas 4 escorias humanas vagando por este precioso basurero llamado Detroit. Una cosa que nos encantaba hacer cuando estábamos los 4 juntos era, además de volarnos y jugar Halo, era hacer exploración urbana. Nos encantaba meternos a estos edificios abandonados para ver si podíamos sacar algo de chatarra para vender, pintarrajear mierdas en las paredes, drogarnos o simplemente pasar el rato. Esa era nuestra rutina por un buen tiempo. Nos habíamos aburrido de explorar la misma zona. Así es que Jason sugirió que fuéramos a explorar zonas un poco más lejanas. La verdad es que no recuerdo mucho del viaje. Salvo que el carro de Fred olía a hierba y culo. La verdad es que esta parte estaba más hecha mierda que la de nosotros. La mayoría de las casas que nos encontramos estaban en ruinas. Entramos a varias de ellas, pero no encontramos nada de interés. Solo condones usados, jeringas y la típica mierda habitual que se encuentra en lugares abandonados. Ciertos edificios se veían tan mal que ni siquiera nosotros nos atrevimos a entrar debido a que pensábamos que se nos podían caer encima en cualquier momento. La verdad es que no estaba siendo la aventura que esperábamos. En eso, Marcos desde el otro lado de la calle nos grita: Pendejos, por acá, miren lo que encontré. Atrás de una montaña de maleza y escombros, se encontraba otra calle. En esta había un lote grande. Era una fábrica, o eso nos parecía. Eran varios edificios conectados entre sí por puentes y calles. Aunque estaba jodida, parecía más resistente que las demás. Fokia.jpg. Era una locura. La más grande que habíamos visto. Estábamos saltando de la emoción mientras corríamos como unos desquiciados hacia la fábrica. La cosa es que entramos sin mayor problema, ya que la malla que protegía las instalaciones estaba demasiado oxidada. Se me olvidó decir que Fred tenía un arma que siempre llevaba para nuestras exploraciones, por temas de seguridad. Los primeros edificios tenían aún su maquinaria. Era demasiado grande para que alguien se la pudiera llevar. Exploramos los pisos, encontrando todo tipo de mierda. Pero por lo visto era tan grande incluso para los saqueadores, ya que aún se podían encontrar materiales de la época. Cascos, herramientas oxidadas y más cosas que no sé qué eran. Tomamos fotos del área con la cámara de Jason. No tengo las fotos ya, eso fue hace mucho. De imbéciles nos adentramos en los pisos inferiores, donde estaba la maquinaria de mantenimiento, tuberías y esas cosas. Era una red grande de pasillos que conectaba por debajo todos los edificios. Era muy fácil perderse ahí, ya que no tenía iluminación y, de hecho, nos perdimos un buen rato allá abajo. Marcos comentaba que sentía una sensación extraña de ser observados nada más bajar. Lo llamamos maricón hasta que Jason dijo que sentía lo mismo.
Aún así, lo descartamos porque pasamos toda la exploración fumando y pensamos que el viaje ya nos estaba pegando. Una cosa que empecé a notar fue que había demasiadas ratas en el área. De todos los tamaños, podías encontrar muchas de esas cosas moviéndose en cada habitación y en cada sala. A medida que íbamos adentrándonos en las instalaciones, el olor empezaba a hacerse más asqueroso. Mucho más asqueroso que el carro de Fred. Agua emposada por todos lados. Mierda de rata por doquier. Pero lo que más nos dio repulsión fue cuando encontramos varias pilas de ratas muertas. Marcos y yo vomitamos en el acto. Jason intentó aguantar para no perder su estatus de rudo. Y a Fred no le hizo una mierda. Él ya estaba acostumbrado a esos olores nauseabundos. Esto no lo hicieron las ratas, ahí hay alguien viviendo aquí. Dice Fred con tono serio. Bueno, es bastante obvio. Hasta donde sé, las ratas no se apilan solas. Dijo Jason mientras nosotros seguíamos vomitando. El rey rata. Dice Fred. ¿El qué? Dijo Jason. Aún recuerdo que lo dijo con tanto asombro, tipo, ¿me estás jodiendo? ¿Es cuando las ratas se junio? Sí, lo que sea, es mejor que nos vayamos a la mierda de aquí. Dije ahogado, aún intentándome recuperar de la escena. ¿Estamos perdidos? Maricón, ¿no te acuerdas? Dijo Marcos en la misma situación que yo. Recuerdo que Fred dijo que parecía que estaban mordidas. Pero no mordidas de rata. Parecían mordidas más grandes. Comenzamos a escuchar ruidos en el pasillo aledaño a nosotros. Algo de metal se cayó y todos nos quedamos en silencio. Luego escuchamos pasos. Como si estuvieran arrastrando los pies lentamente. Los cuatro nos cagamos encima. Apagamos las linternas y nos escondimos en la habitación de mantenimiento de al frente, donde estaba la pila de ratas. Escuchamos que lo que sea que fuera eso comenzó a olfatear. Con fuerza. Luego comenzó a jadear. Parecía excitado. Luego escuchamos cómo comenzó a arrastrar los pies más rápido. Desde la otra habitación escuchamos cómo se metió a paso ligero a la habitación de las ratas. Escuchamos cómo tiraba el equipamiento que aún estaba ahí. Lo que fuera que era eso emitía quejidos de rabia. Nos había olido y nos quería. Mientras la cosa esa hacía eso, nosotros decidimos salir corriendo. No lo pensamos mucho y prendimos las linternas y pusimos el acelerador de fondo para ir a la mierda de ahí. Por suerte, nuestros culos decidieron ir en la misma dirección. En eso escuchamos a la cosa esa gritar. Era como entre un grito ahogado, pero con mucha fuerza. Por nuestra parte, gritábamos como unas perras mientras cogíamos cualquier cosa que encontrábamos por el camino para ralentizar a la cosa esa. No era por ingenio, eso te lo aseguro. Entre los cuatro apenas nos alcanzaban las neuronas para no cagarnos encima. Era por simple reflejo. Adrenalina. O lo que sea. Veíamos como un montón de ratas salían por cada hueco que existía. No sé los demás, pero yo sentía que nos estaban siguiendo también. Varias nos lograron morder. Y créeme, esas cosas muerden duro. Pero no parábamos. En eso le pregunté a Fred si tenía aún su arma. El muy pendejo estaba tan drogado y cagado de miedo que olvidó por completo que tenía un arma para defendernos. Así es que entre todos decidimos que a la próxima vuelta que encontráramos nos detuviéramos para darle algo de plomo a la mierda esa. Y eso hicimos, bueno, Fred. Todos alumbramos el pasillo cuando vimos la cosa pasar al frente de nosotros y Fred, sin pensarlo, le vació todo el cargador. Por suerte nos tapamos los oídos, ya que era un espacio cerrado y esas cosas suenan muy fuerte. Las ratas se asustaron y salieron huyendo por el ruido. Fred lo había matado. Lo revisamos para ver si aún se movía y rematarlo. Pero no. Estaba bien frío. Apestaba asquerosamente. Era una mujer. O bueno, eso parecía. Su pelo era castaño, enmarañado. Tenía cortes y mordidas de rata por todo el cuerpo. Quedó con la boca abierta. Los dientes completamente podridos. Parecerá muy cliché. Pero la perra parecía una rata. Así sin más. Aun con la descripción, no terminamos de revisar el cuerpo. Ya que escuchamos otro grito similar al de la mujer rata. Así la llamamos.
Otra de esas mierdas. ¿Cuántas hay? Gritó Jason en pánico. Puta madre. Fue lo primero que se me vino a la mente. Recuerdo que Marcos le preguntó a Fred si tenía otro cargador mientras corríamos nuevamente. Solo ese. Lo dijo en un tono tan calmado y casual, como si fuera algo cotidiano, normal. Pareciera que el muy cabrón no captara la situación en la que estaba metido. ¿Qué clase de pendejo tiene un arma con solo un cargador? Le dije con completa impotencia al saber que ya no teníamos forma de defendernos. Y si nos quedamos a partirle el culo al otro, podríamos hacerlo entre los 4, con los escombros que tenemos aquí. Dijo Marcos. Aún recuerdo su tono eufórico, como si hubiera reinventado la rueda. Ajá, ¿y quién se ocupa de las ratas? ¿No ves que volvieron? Le dice Jason mientras le metía un bitch slap en la parte trasera de su cabeza. Para nuestra desgracia, nos topamos cara a cara con el cabrón. A este no lo vimos bien. Entre gritos lo logramos esquivar, pero hirió a Marcos. Pero en aquel momento ni él, por la adrenalina, ni nosotros nos dimos cuenta y seguimos corriendo. Mientras pisábamos ratas por todos lados, por suerte logramos encontrar unas escaleras que daban hacia arriba. Ya se estaba poniendo el sol cuando salimos. Pero no se había acabado. El hombre rata salió. Jason fue el único que lo vio ese día, ya que fue el que nos avisó que aún nos perseguía con las ratas porque fue el único que se dio la vuelta. Él dice que el tipo era alto y delgado, más que Fred. Y eso que Fred mide 1,92 metros. Y estaba desnudo. Nos estaba persiguiendo un loco con la verga al aire. Increíble. Pero pudimos llegar al carro. Fred arrancó y solo vimos al hombre rata corriendo detrás del carro hasta que lo dejamos atrás. Nos dimos cuenta de que Marcos estaba herido del brazo. Perdía mucha sangre. Tuvimos que llevarlo al hospital. Les dijimos que fue un loco vagabundo desnudo que lo hirió. Los médicos se sorprendieron, ya que parecía una cortada por uñas. Muy profunda y con fuerza. Le tuvieron que amputar su brazo derecho. Ya nunca más se la podría jalar. Dijeron que se le estaba gangrenando la herida y no les quedó otra opción. Su hermano nos quería matar. Pero Marcos le contó todo. Ese evento nos cambió la vida para siempre. Dejamos de hacer exploración urbana. Dejamos de frecuentar a Marcos y a su hermano después de un tiempo. Su hermano le compró una prótesis y Marcos decidió que era mejor ir a la universidad. Dejamos de fumar. Ya no nos hacíamos los chulos. Como un par de años después, luego de ahorrar lo suficiente, los tres decidimos mudarnos. Decidimos volver con nuestros padres. Ya no como unos pedazos de mierda, pero como hombres. Intentamos enmendar nuestras cagadas y arreglarnos con nuestros padres. Jason entró también en la universidad y se graduó de administración de empresas. Yo, por mi parte, decidí terminar la escuela. Iba de noche y de día trabajaba en una tienda de electrónicos. No voy a mentir. La vida se sentía mejor así. Aún mis padres siguen vivos. Pero Jason murió hace unos 4 años por cáncer de pulmón. Por meterse tanta mierda desde joven. Lo extraño. Respecto a la gente rata. Jamás volvimos a escuchar nada de ellos. Sé que demolieron muchos lugares así en Detroit. No sé si incluía esa fábrica. A veces me pregunto si el tipo loco ese seguirá ahí. También como esos dos terminaron así. Antes de nuestra separación, hablábamos acerca de si en realidad eran personas o alguna otra cosa. Sí, exageramos nuestra percepción de la situación debido a que estábamos algo fumados aquel día. Y quizás solo eran simples indigentes que nos vieron como intrusos. Aunque a día de hoy lo dudo. Lo que le pasó a Marcos arroja algo de luz al asunto. También pensábamos que el tipo nos iba a seguir. Pero no fue así. También se me olvidó decir que todos pasamos algún tiempo en el hospital por las mordidas de las ratas. Y si te preguntas qué pasó con Fred, un día simplemente desapareció. Nunca supimos qué fue de él.